Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Primero de Samuel en el capítulo 2, hace 2 semanas estuvimos compartiendo algo de esta historia de Samuel. Es para que nosotros seamos como Samuel y nos guardemos para el Señor, aún en medio de una generación que no quiere guardarse para Dios. Y entonces yo meditando esta semana sobre esta historia de estos hijos de Elí, Ofni y Fines, pues llegaba a la conclusión de que qué triste es vivir en una generación donde seguir a Cristo se convirtió o se convierte en una religión, porque cuando ya seguimos a Cristo, ya no seguimos a Cristo, sino que seguimos una religión o de una forma religiosa. Se acabó todo, se acabó el temor de Dios y entonces vemos a la gente practicando y haciendo cosas que no están bien conforme a la voluntad de Dios, pero que sí los vemos llegando a una iglesia con Biblia y se saben los pasajes de la Biblia, oran, cantan canciones, etcétera, pero su vida no va acorde con lo que la palabra de Dios dice. Ese en el contexto que vamos a predicar hoy, esa persona es una persona religiosa. En el contexto mundano, de la tradición, ustedes oyen que una persona religiosa, es el más bueno, es el que más se guarda para Dios y el que más sigue los rituales y la liturgia y todo eso. Sí, ese es un religioso. Y la mayoría sin Cristo. Ese que desde cuando ya le anuncian la cuaresma, le ponen la cruz de ceniza y empieza a disque guardarse para la Semana Santa, pero cuando pasa la Semana Santa se olvidó de todo y sigue la vida con, verás, si te vi ni me acuerdo. Así era yo, porque no conocía a Cristo. Me bautizaron cuando tenía seguro como 2 semanas, me echaron agua y no pasó nada, me confirmaron ni tampoco pasó nada. Luego hice la primera comunión y no tuve comunión con nadie, solo que me comí una galleta y le confesé mis pecados a un hombre, hasta que un día entendí que se trataba de tener comunión con Cristo a través de su sacrificio y confesarle mis pecados a Él directamente, como la palabra de Dios me enseña. Y hubo entonces una conversión y la religión la dejé atrás. Me arrepentí de la religión, me arrepentí de la religiosidad para seguir ahora personalmente a Cristo y tener una vida de comunión y de cercanía con Él como la tengo con mi esposa, de fidelidad a Él como la tengo con mi esposa o como cualquier otra persona que amo, ¿verdad? Que tengo cerca. Así, eso es lo que quiere Dios. Entonces, vamos a leer bastante. Voy a ir tal vez un poquillo, no voy a ir muy lento, porque yo quiero que usted le hable por sí sola la Biblia y luego sacamos algunos principios que están ahí. Dice, primero de Samuel capítulo 2, versículo 12, tal vez en algún momento me voy a brincar una parte para que tal vez no es tan relevante y luego seguimos con lo que estamos. La Biblia nos va a hablar aquí de los hijos de Elí, Ofni y Fines. Elí era el sacerdote, para los que no conocen, el sacerdote en el Antiguo Testamento. Y sus hijos eran sacerdotes también, pero no andaban conforme a la voluntad de Dios. Mire lo que dice: los hijos de Elí eran hombres impíos
que no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguien ofrecía sacrificio mientras se cocía la carne, venía el criado del sacerdote trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla y en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel, con todo israelita que venía a Silo. Silo era el lugar donde estaba el templo, la tienda. Así mismo, antes de quemar la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame la carne para asársela al sacerdote, porque no aceptará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: hay que quemar la grasa primero y después toma tanto como quieras, él decía: no, dámela ahora mismo, de otra manera la tomaré por la fuerza. Así pues, el pecado de estos ayudantes era muy grande ante Jehová, porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. Esto lo hacían los ayudantes de los sacerdotes porque los sacerdotes se lo decían que lo hicieran. La costumbre era que parte de lo sacrificado se lo podían llevar las personas. Bueno, ellos querían carne cruda para hacérsela después, etc. Esto no estaba bien delante de Dios. Voy a brincarme los versículos que hablan aquí de Samuel y vamos al versículo 22. 2:22 dice: Elí era muy viejo, pero cuando supo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, oiga, mujeres que llegaban a orar ahí, ellos con su investidura de sacerdote se valían de aquello para seguramente obligar a estas mujeres a acostarse con ellos, a tener relaciones sexuales. O sea, violaban a las muchachas o a las mujeres que llegaban ahí. Estos sinvergüenzas ahí en el templo. ¿Usted conoce o ha oído de personas que por ser maestros o por ser pastores o por ser sacerdotes abusan de las personas de la iglesia? Esto está igual. O sea, eso no es nuevo. Bueno, entonces Elí se dio cuenta y les dijo en el versículo 23: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Oigo hablar a todo este pueblo vuestro mal proceder. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, pero si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir ya. Era tal el pecado de ellos que Dios dijo: no, ya estos no tienen remedio. Entonces, hasta Dios mandó un profeta, que son los versículos que siguen, a anunciarle a Elí estas cosas. Dice, versículo 27, vino un varón de Dios ante Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en la casa de Faraón? Lo escogí para que fuera mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciera sobre mi altar, quemara incienso y llevara efod delante de mí. Yo concedí a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por eso Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí, pero ahora ha dicho Jehová: nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya ancianos en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, de manera que nunca habrá ancianos en tu casa. Bueno, y ahí sigue con el asunto del juicio y menciona algunas cosas que va a hacer Dios en adelante. Bueno, el versículo 34 dice: te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines, ambos morirán el mismo día. Se lo anunció otra vez. Vea qué terrible. Estos hombres eran unos religiosos y creían que
podían hacer lo que les diera la gana porque ellos eran, entre comillas, cristianos y Dios supuestamente estaba con ellos, que esa es una de las cuestiones que pasan. Luego viene el capítulo 3, donde Dios usa a Samuel para ir a decirle a Elí las cosas otra vez. Honraste más a tus hijos que a mí, le dice Dios. Yo honro a los que me honran. Tus hijos han blasfemado contra Dios y tú no se los has impedido, le dice en el 3:13. Pero sigamos más adelante, el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Miren lo que pasa. Samuel hablaba a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a librar batalla con los filisteos, sus enemigos, y acampó junto a Ebenezer, mientras los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en el campo de batalla como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Vayamos a Silo y traigamos el arca del pacto de Jehová, para que estando en medio de nosotros nos salve de manos de nuestros enemigos. Estos eran unos religiosos, creían que eran fetichistas, creían que por tener el arca del pacto con ellos, aún estando mal con Dios, iban a tener victoria contra sus enemigos. El pueblo, dice el versículo 4, envió gente a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que habita entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. O sea, ellos estaban participando en el asunto. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con júbilo tan grande que la tierra tembló. Esto es una hipérbole, esto es una exageración. Todos gritaron tan fuerte, ¿verdad? Y bueno, al escuchar los filisteos las voces de júbilo, dijeron: ¿qué gritos de júbilo son estos en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Entonces los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento, y exclamaron: ¡ay de nosotros! Pues hasta ahora no había sido así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de manos de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de plagas en el desierto. Esforzaos, filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Voy a hacer un resumen aquí. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto con mano poderosa, porque Dios los ayudó, luego Dios tuvo un encuentro con ellos en el desierto, en el monte Sinaí, y le dijo a Moisés: Moisés, hágase esta caja, este cofre, así y asá, con estas medidas. Mi presencia va a estar en ese lugar, póngalo en un lugar que se llama el tabernáculo, una tienda, ahí voy a habitar yo. Y entonces cada vez que los israelitas iban a algún lugar, el arca de Dios iba con ellos, pero porque eran personas que respetaban a Dios, estaban en paz con el Señor, etcétera, y entonces ganaban las batallas, porque el arca iba con ellos, el Dios de ellos estaba con ellos. Pero aquí no es así, aquí no está pasando así. Aquí no solo el pueblo se había corrompido también, sino especialmente los sacerdotes. Y entonces, como tienen una mentalidad religiosa, como aquellos que creen que por ponerse una cruz van a ser librados de algo, o por llevar una pata de conejo, o por llevar un rosario amarrado no sé a dónde, o guindando en el carro ahí, por eso Dios los va a salvar, etcétera, o Dios los va a ayudar. Estos estaban igual. Dijeron: fuimos derrotados por los filisteos, ya sé, nos falta el fetiche, nos falta el arca. Porque la gente cree que Dios es un objeto. La gente cree que Dios se puede manipular. La gente cree que Dios es como una máquina de esas tragamonedas, donde usted le echa y entonces tiene que darle. Por eso la gente le enseñan mal y viene a dejar ofrendas y diezmos esperando, porque creen que si dan, entonces Dios está obligado a darles también, aunque anden muy mal con Dios. Pero Dios no está obligado a hacer nada que nosotros queramos. Él es Dios, Él es soberano.
y menos si andamos en una vida de desorden delante de Dios, una vida de pecado delante de Dios. Dios no se puede comprar con nada. Dios no se puede comprar ni con plata, ni porque usted venga a la iglesia puede ganarse el favor de Dios. Cuídese de eso. Cuídese de que pensar que porque usted viene a la iglesia o empecé a ir a la iglesia, entonces se va a arreglar mi familia y se va a arreglar Dios conmigo, etcétera, y todo me va a salir bien. Estas son mentalidades de religión, porque eso nos enseñaron en la religión. Pero eso no es así, así no trabaja Dios. Dios no es un objeto, hay que tratarlo con respeto. A Dios no lo podemos manipular nosotros. Dios no es una cosa, Dios es una persona. Y Dios es soberano y Él no tiene la obligación de hacer lo que nosotros queramos. No se puede pasar por encima de los principios de Dios y querer que Dios, como dijo Jesús, si ustedes oyen mi palabra y no la ponen en práctica, entonces los compararé a aquel hombre que hizo su casa sobre la arena, y entonces vinieron los ríos, y vino el viento, y vino la lluvia, y su casa se cayó. Así es aquel que oye mi palabra y no la pone en práctica. Pero el hombre que oye mi palabra, o la mujer que oye mi palabra y la pone en práctica, es como aquel que hizo su casa, pero cavó y cavó hasta que llegó a roca firme, y ahí en roca firme levantó su casa. Vendrán los ríos, vendrá el viento, vendrá la lluvia, y su casa permanecerá porque está sobre la roca, y la roca es Cristo. Mucha diferencia. Pero hay gente que quiere que Dios le bendiga su casa aunque la levante sobre la arena. Imposible. Dios no puede bendecir casas levantadas sobre la arena. Esta gente estaba así, quería que Dios los bendijera aunque su casa estaba levantada sobre las arenas movedizas. Su vida sería así. Un montón de gente que la vamos a ver paseando santos en estos días es porque tiene esa mentalidad religiosa, que cree que Dios se está ganando el favor de Dios porque está haciendo ahí una dramatización, etcétera. Ay, sí, qué buenos, qué santos. La única forma de que yo sea santo es cuando yo creo en el sacrificio de Cristo, me arrepiento de mis pecados, entonces Dios me pone aparte. Eso es ser santo, me pone aparte, ahora parte de su familia. Me santifica con su Espíritu Santo y mi vida cambia. Hay una conversión. No se trata de seguir santos, ni comer hostias, ni nada de esas cosas. Entonces, vamos a seguir leyendo, versículo 10. 4:10, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido con todo y fetiche, con todo y arca. No, se llevaron el arca, pero la presencia de Dios se quedó en Silo. Sí, es que estaba. No, sí, ahí estaba Samuel y empezó a manifestarse ahí porque estaba Samuel. Dios se quedó en Silo y ellos se llevaron el cajón. ¿Cuántos de nosotros andamos ahí con el cajón nada más, creyendo que Dios está con nosotros, pero nuestra vida no está bien con Dios? Usted anda solo con el cajón, para arriba y para abajo, cajón vacío. Pero la palabra de Dios no está. El cajón ese, el arca, tenía las tablas del pacto, que es la palabra de Dios. Tenía el maná que comieron en el desierto por 40 años, representa a Cristo, el pan de vida. Y hay gente entonces que anda con solo el cajón, sin la palabra de Dios y sin el pan de vida que es Jesucristo. O sea, un arca vacía. Bueno, sigamos leyendo. Entonces dice, pelearon los filisteos e Israel fue vencido, cada cual huyó a su tienda y hubo una muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. El arca de Dios fue tomada y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Hasta ahí le llegó. Como dicen, hasta ahí se las prestó Dios. Un hombre de Benjamín salió corriendo del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo, rotos sus vestidos y la cabeza cubierta de tierra. Eso era señal de dolor, de duelo. Cuando llegó Elí, Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón temblaba a causa del arca de Dios. Este señor estaba preocupado no por sus hijos ni por Israel, estaba preocupado por el cajón, por el arca. Ve que eso es una mentalidad religiosa.
preocupados por otras cosas, no preocupados por la presencia de Dios. Elí tenía que preocuparse desde hace muchísimos años por la presencia de Dios, pero le permitió a sus hijos que agarraran la presencia de Dios y la patearan y la sacaran del tabernáculo. Bueno, muy feo. Sigue diciendo. Entonces dice, vino pues aquel hombre a la ciudad y a dar las noticias. Toda la ciudad gritó al dar las noticias. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, preguntó, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto alboroto? Aquel hombre vino deprisa y le dio las noticias a Elí. Ya tenía 98 años de edad, estaba jovencito, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. ¿Qué ha acontecido? Dijo Elí. ¿Qué ha acontecido, hijo mío? El mensajero respondió, Israel huyó delante de los filisteos y hubo una gran mortandad porque ahí entre el pueblo han muerto también tus 2 hijos, Ofni y Fines, y el arca de Dios ha sido tomada. Cuando el mensajero hizo mención del arca de Dios, Elí cayó de su silla hacia atrás al lado de la puerta y se esnucó y murió, pues era hombre viejo y pesado. Había sido juez en Israel durante 40 años. Su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta y próxima al alumbramiento. Cuando oyó el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y que sus suegros y su marido habían muerto, se inclinó y dio a luz. O sea, se le vino el chiquito. Antes de tiempo, abortó la mujer, abortó. Pues le sobrevinieron sus dolores de repente. Al tiempo que moría, las que estaban junto a ella le decían, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni se dio por enterada y llamó al niño Icabod, diciendo, la gloria ha sido desterrada de Israel. Eso significa esa palabra, ese nombre, Icabod, la gloria ha sido desterrada. Así se iba a llamar el chiquito. Usted sabe, qué triste llamarse así. Dice, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido, dijo pues, la gloria ha sido desterrada de Israel porque había sido tomada el arca de Dios. Ok, quiero sacar aquí 8 cositas importantes primero, porque esta religiosidad, hermanos, es peor que el COVID-19. Es una pandemia. Es una pandemia que cada vez se va extendiendo cada vez más. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros conocimos a Cristo hace más de 30 años y todavía en esa generación uno se convertía a Cristo. Pero luego empezaron a nacernos niños y niñas en nuestra casa cuando ya nosotros éramos cristianos convertidos. Y nuestros niños y nuestras niñas necesitan convertirse a Cristo porque nosotros no estamos siguiendo una religión, no les estamos enseñando una liturgia, no les enseñamos que vengan a la iglesia porque tienen que cumplir, no, nada de eso, tienen que convertirse, porque si no nos va a pasar como le estaba pasando a Elí. Sus hijos crecieron en el tabernáculo pero no conocían a Dios. Lo primero que pasaba con esta generación de religiosos es que faltaba conocimiento de Dios. Si ustedes se devuelven al capítulo 2, versículo 1, estos hombres eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. La generación religiosa no conoce a Dios. También la generación religiosa hace de lo malo una costumbre. Vieron que ellos ya era costumbre quitarle la comida a la gente que llegaba ahí, a los que tenían necesidad. Era una costumbre lo malo. Cuidémonos. Si usted se está desviando y usted empieza a hacer cosas ya por costumbre, se está convirtiendo o se convirtió en un religioso. La iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3, a la que se le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre su puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se lo está diciendo Jesús a una iglesia que tiene a Jesús afuera. Eso no es para inconversos. Eso es para la iglesia. Qué triste. La iglesia de la Odisea es la última iglesia
de Apocalipsis, de los mensajes de las 7 iglesias. Y nada menos y nada más que representa a la iglesia de ahora, la iglesia de estos últimos tiempos, la iglesia religiosa, la iglesia que sigue un arca vacía, la iglesia que no conoce a Cristo y que hace cosas malas ya por costumbre, pero como mi papá es cristiano y como mi mamá también, ellos oran, como dijo aquel que tenía una familia de 8, de que por lo menos uno salga monaguillo. Así ese monaguillo por medio de uno conecta a todos los 8 después, los 8 que están en la casa. Esa mentalidad tiene mucha gente. Ay no, tenemos por lo menos un sacerdote en la familia. ¿Creen que es porque tienen un sacerdote? Ya entonces cubre a todos los de la casa. Espero que mi mamá no esté pensando así de mí y crea que no tiene que convertirse porque tiene un pastor en la familia que vaya a interceder por ella. Lo siento mucho, yo no puedo interceder por ninguno de ustedes en el sentido de salvación. El único que intercede para salvación es Cristo, nada más. No hay intercesores ni intercesoras, no existen. Esta generación incrédula busca su propio provecho también. Vieron que solo pensaban en ellos. También eran insensibles a lo sagrado. Tenían cauterizada su alma, su mente, su corazón. Usted ha visto cuando a uno se le hace una cicatriz y usted toca la cicatriz, ya no siente, especialmente después de una quemada o algo así. Así tenían estos hombres su mente, su corazón, insensibles a lo sagrado. Había una corrupción moral también en esta generación, una corrupción moral. Eran corruptos moralmente hablando, no les importaba nada. ¿Vieron? Hasta con las mujeres que llegaban a orar. ¿Quién sabe qué les decían? ¿Quién sabe cómo las coaccionaban o si lo hacían a la fuerza? Seguramente. Bueno, rebeldía y desobediencia a los padres. Nunca le obedecieron a su papá Elí. También esta gente tenía una falta de victoria espiritual. Perdían las batallas. El religioso anda en derrota siempre, todo el tiempo. No puede haber victoria espiritual. Podrán triunfar en negocios, porque triunfar en negocios y en cosas de la vida, eso no quiere decir que usted esté bien con Dios y es que Dios le esté bendiciendo. No, eso tenemos que hablarlo otro día, más a fondo. Porque la bendición de Dios no se mide por las cosas materiales. Hay ejemplos en la Biblia. De hecho, Jesús puso un ejemplo de un hombre que había levantado tal cosecha que botó los graneros que tenía para hacer unos más grandes y decir, ahora sí, alma, descansa, tíratela rico porque tienes de todo para vivir holgadamente. Y Jesús le dijo, necio, hoy mismo van a venir a pedir tu alma. De nada le vale al hombre ganar todo el mundo si se pierde su alma. Bueno. Y luego otra característica que tiene esta generación religiosa, con COVID religioso, es que busca a Dios para su beneficio, para que lo saque de problemas, como ellos, vio. Fueron a la batalla sin arca y entonces perdieron y dijeron, ay, ¿qué hacemos? Ay, no, traigan el arca para que Dios esté con nosotros, como hacen muchas personas. Espero que usted no sea de los que lee la Biblia para que Dios le ayude, de que usted no sea de los que vienen a la iglesia para que Dios, para tener a Dios a mi lado o a mi favor, para cumplirle a Dios. Si usted es así, es un religioso. Arrepiéntase de sus pecados y entréguele su vida a Cristo, porque Dios no es un arca, no es un objeto, no es un cajón para que lo tratemos como si fuera. Bueno, y voy terminando con 3 consecuencias de esa religiosidad. La religiosidad produce muerte, ya vieron, terminaron muertos. Los religiosos terminaron muertos. No solo ellos, no solo el papá y los 2 hijos, hasta la nuera y también 30,000 hombres de Israel y otros 4,000 que habían muerto antes. La religiosidad produce una muerte espiritual en nosotros. Por eso, jóvenes que están aquí, que les hemos hablado muy claro siempre, conviértanse de verdad a Cristo, entréguenle su vida a Cristo,
porque ustedes no van a llegar delante de Dios a decirle, ay, mi mamá era fulanita de tal, y siempre iba a la iglesia, era una intercesora en la iglesia, le ayudaba al pastor en esto y en lo otro, Señor, sálvame. Nada, eso no les va a servir de nada si no se convierten a Cristo ahora, porque esa religiosidad trae muerte, y la religiosidad tarde o temprano pasará la factura, como les pasó la factura a ellos, o sea, no dura para siempre. Y termino con esta otra, la religiosidad, lo peor. Si usted en algún momento fue creyente y tenía al Señor Jesús en su vida, pero comenzó a portarse religiosamente como estos, la gloria de Dios fue abortada de su vida hace mucho tiempo y usted no se ha dado cuenta. Eso es terrible. Eso es terrible. Creer que Dios está con nosotros y darnos cuenta de que no, como ellos. Hasta el arca se llevaron. Hasta el arca se perdió. Eso es lo que le preocupaba a Elí. Se da cuenta que Elí era un religioso, sacerdote religioso, y le enseñó a sus hijos a ser así también. Así es que ve a ver qué le está enseñando usted a sus hijos y sus hijas. Si le está enseñando a ser un religioso, una religiosa, pues estamos en problemas, porque estaríamos como Elí. Mi hija tuvo que entregarle su vida a Cristo un día. Pero se entrega la vida a Cristo un día, pero hay que permanecer en Cristo hasta el final. O sea, esto se trata de perseverar sin apartarse del Señor. O sea, vivir un arrepentimiento de nuestros pecados permanente. Permanente. No digo que es que usted no va a pecar nunca más ni nada de eso, no. Sino, más bien, si usted le falla a Dios y usted se vuelve a Dios y le pide perdón y dobla rodillas y le dice, Señor, la fallé otra vez, ayúdame, limpiame de este pecado, Señor, quítamelo, Espíritu Santo, dame lo que no tengo, la capacidad que no tengo. El Espíritu Santo le va a ayudar, y eso más bien es una señal de que usted todavía se mantiene firme en los caminos del Señor. Porque cuando el Espíritu Santo se apaga, cuando el Espíritu Santo se contrista, es como decíamos hace 15 días, la lámpara se apaga, la luz se va y quedamos en oscuridad. Mantengámonos en Él siempre, permanentemente, y no caigamos en religiosidades